Bueno, entonces, bienvenidos todos a esta tutoría número 15 de estadística aplicada a la educación. En este caso vamos a ver un tema más de probabilidad que tiene que ver con probabilidad condicional, en este caso. El objetivo es introducir la probabilidad condicional y su uso para resolver problemas y para tomar algunas decisiones, ¿verdad? También introducir el concepto de independencia estadística y estudiar algunas aplicaciones del teorema de Bayes o la interpretación subjetiva de la probabilidad. Entonces, vamos a quedarnos por ahí. Vamos a iniciar con un repaso y luego vamos de lleno al tema. Así es que empecemos con este pequeño repaso del tema de probabilidad. El primer ejercicio dice de la siguiente manera. La probabilidad de que el FC Barcelona gane un partido de local es de 0.83. Calcular la probabilidad de que empate o pierda el siguiente partido que juegue de local. Entonces, para los amantes del fútbol, ¿qué podemos comentar de este ejercicio? Es sencillo, pero nos ilustra un teorema importante de la probabilidad. ¿Qué dato es el que se nos da para empezar a analizar la probabilidad? El 0.83. Esa es la probabilidad de que gane en casa, ¿verdad? Entonces nos preguntan calcular la probabilidad de que empate o pierda, es decir, los otros dos casos, en el siguiente partido que juegue de local. Entonces, ¿qué podríamos hacer para calcular esa probabilidad? Licenciado, y en ese ¿Qué caso, diga? el partido de local que gane, ¿verdad? Quiere decir que el 17% es de que no gane. Es decir, el restante del 1, ¿verdad? Entonces, muy bien. Si llamamos al evento B, ¿verdad? Que gana el Barcelona, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el teorema del complemento, ¿verdad? Si la probabilidad de ganar es de 0.83, entonces la probabilidad de no ganar, que sería este simbolito virgulí antes de B, ¿verdad? Es 1 menos la probabilidad de ganar, 0.83. Y esto sería 0.17. Entonces aquí decíamos en la tutoría anterior que tratemos de hallarle la lógica, ¿verdad? Si hay un 83% de probabilidad de que gane un equipo, pues como bien lo decía la compañera, ¿verdad? El otro 17% sería la probabilidad de lo contrario. Lo contrario a ganar sería o bien empatar o bien perder, ¿verdad? Supónganse que nos enfrentamos es como enfrentarse a un examen, ¿verdad? Pesado. Por ejemplo, los abogados o el examen de conducir y tenemos un 0.75% de probabilidad de aprobarlo. ¿Cuál sería la probabilidad de reprobarlo? 25. El 25, ¿verdad? Es lo que resta. Pues esa lógica es la que dice el teorema del complemento, ¿eh? Lo que nos sobra del 100%. No sé si alguien quería ingresar, sí. Bueno, entonces ahí tenemos el primer ejemplo del teorema del complemento. Sigamos repasando con otro ejercicio. Dice, en un salón con 7 hombres y 8 mujeres se desea formar un comité de 2 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que este esté formado por un hombre y una mujer? Entonces tenemos un total de 15 personas, 7 hombres y 8 mujeres, y queremos que haya un hombre y una mujer. Recordémonos esta palabra clave en probabilidades, la I, ¿verdad? Queremos que ocurran las dos cosas. Entonces vamos a llamarle, ¿verdad? El evento M, que sería, se escoge una comisión de personas de diferente género, un hombre y una mujer. Entonces, ¿cuántos serían los casos posibles, ¿verdad? Como vamos a escoger dos, ¿verdad? En este caso, para el primero tendríamos 15 personas y para el segundo tendríamos 14. Pero podríamos empezar, ¿verdad? En este caso, si empezamos con 15 y con 14, estamos hablando que los casos se van a repetir. Sería como escoger dos personas, puesto que el orden no importa, ¿verdad? Entonces, este lo dividimos entre dos y los casos posibles nos darían 105. No sé si hay algún profe de mate, pero lo que estamos haciendo realmente es calculando un combinatorio. De 15 escogemos dos. No sé si alguien tiene noción de ese tema, pero no queremos meternos en ese tema. Solamente es
la mención. Y ahí sería dos de entre 15, que serían los Ajá. casos posibles. Ajá, correcto. Y entonces, ya, ¿verdad? Nos quedan, lo dividimos entre dos porque se repiten los casos que vamos a tener. ¿Verdad? Entonces, los casos favorables serían, para la primera escogitación, tengo, como queremos, un hombre y una mujer, ¿verdad? Tenemos 7 casos posibles. Y para la segunda escogitación tenemos 8. Entonces, en total tenemos 56 número de casos favorables, ¿verdad? Donde hay un hombre y una mujer. Entonces ahora aplicando la definición clásica de probabilidad, ¿verdad? Que es el número de casos favorables entre el número de casos posibles, este sigue a lo largo de todos los temas, ¿verdad? Esta es prácticamente nuestra canción, número de casos favorables entre el número de casos posibles. Entonces dividiríamos los 56 favorables, 7 por 8, ¿verdad? Para escoger un hombre tenemos 7 opciones y para escoger una mujer tenemos 8. De ahí salió el 56. Entonces, al hacer la división, 56 entre 105 nos da un total, bueno, la calculadora lo simplifica como 8 quinceavos, pero en números de decimales sería 0.53. Entonces, hay un 53% de probabilidades que el equipo quede mixto. Vale, no sé si hay algún comentario o algo ahí que podamos preguntar. Mire, licenciada, y en ese 56, es como que yo sacara también combinatorio 7 de 1, 8 de 1. Sí, es lo mismo. En ¿Verdad este que sí? caso, ajá, es lo mismo. Ah, En este nivel, ¿verdad? Que estamos considerando, no nos vamos a concentrar en este caso, ¿verdad? Porque si hablamos de escogitaciones mayores que 1, obligatoriamente había que ocupar ese tema. Pero en ese terreno no nos vamos a meter en este caso, ¿verdad? Sino de lo contrario, necesitamos un tiempo extra para los métodos de conteo. Así es que cuando nosotros nos enfrentamos a a una escogitación donde vamos a hacer solamente de una persona, entonces en este caso vamos así, ¿verdad? No funciona el 7 por 8, que matemáticamente, como bien lo dice, 7 combinatorio 1 por 8 combinatorio 1. Vaya, no sé si queda claro para todos. ¿Alguna pregunta, alguna consideración? Comentar, ¿verdad? Fíjese que como le decía, pues por lo mismo que se volvió complicado los ejercicios, quizás poca información, por no haber visto, ¿verdad? De este tema, es que quizás nos metimos a leer un poquito más. Bueno, al final dirá usted ganancia, porque ya no se siente tan complicado. Sin haber visto créame que esa tarea quizás la consideré la peor de todas que llevamos del ciclo, ¿verdad? Ay, sinceramente, disculpa, no era esa la intención. Sino que se fijan de que cuesta hallar las aplicaciones que sean específicamente a educación, ¿verdad? De lo contrario, siempre vemos problemas que hablan de cartas, de dados y de ruletas, entonces sigue siendo probabilidad, ¿verdad? Pero buscamos ahí valores que tengamos ahí para hacerlo. Entonces, esperamos que esta otra clase ayude un poco más a entender el tema, ¿verdad? Ahí lo vamos haciendo. Vaya, y quizás vendría al caso hacer una lista de sugerencias, ¿verdad? Para que ustedes completen la tarea. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, se elige a un presidente y vicepresidente de una comisión de 5 hombres y 5 mujeres. Determine la probabilidad de que el presidente sea mujer y el vicepresidente sea mujer también. Entonces, estamos interesados en que los dos sean mujeres. Tenemos 5 hombres y 5 mujeres, es decir, en total hay 10 personas. Veamos qué va a suceder. Pongámonos en la práctica. Ustedes son los gerentes y tienen este grupo de personas a escoger, ¿verdad? Entonces, yo tengo en realidad 10 personas. Pensemos en la fórmula de probabilidad, ¿verdad? Casos favorables sobre casos posibles. En los casos posibles, ¿cuántas personas vamos a escoger? De En las casos 10, posibles son ¿cuánto voy a 10. escoger? Ajá. ¿Y cuánto voy a escoger? Nos pide que sean 2. Que sean 2, ¿verdad? Para escoger Presidente la y primera vicepresidente. persona, correcto. Para escoger la primera persona, ¿cuántas opciones tengo? 5. 5 mujeres, pero lo vamos a considerar todos en total. Sí, serían 10 siempre. 10, ¿verdad? Muy bien, de las 10 escogemos una, pase para acá, ¿verdad? ¿Y cuántas nos quedan allá?
Si ya escogimos una persona, ¿cuántas nos quedan? 9. Nos quedan 9. Entonces, los casos posibles en este caso serían de 10 para escoger a la primera persona, ¿verdad? Y para la segunda persona nos quedarían 9. Estamos hablando de 10 por 9, 90 combinaciones. No sé si hay alguien todavía. Sí. Hay 90 personas para poder escoger, sin importar el género. Ahora vámonos a la condición, los casos favorables. Para los casos favorables queremos que el primero que escojamos sea mujer. Solamente tenemos ¿cuántos favorables? 5, ¿verdad? Como aquí se muestra Ahí sí en son la 5. imagen. 5. Ahí sí, ¿verdad? Escogemos a una, ¿verdad? Profesora Leulas, que se me viene el nombre, ¿verdad? Va a ser la presidenta. ¿Cuántas nos quedan para continuar en la escogitación? 4. 4. ¿Verdad? Entonces ya 5 por 4 se nos hacen 20 arreglos posibles. Y esto es lo que cuesta plantear el problema. Luego, si ya sabemos el número de casos favorables y el número de casos posibles, simplemente vamos a hacer la división. El número de favorables, que son 20, dividido entre el número de posibles, que son 90. Entonces, 20 dividido entre 90 nos da un total de 0.22 o 2/9, como lo queramos expresar, ¿verdad? Ahí tenemos este valor. Entonces, veamos cómo hemos llegado al valor y veamos si podemos hacer alguna pregunta. Perdón, licenciado, ¿el 4 de dónde sale? El 4 sale de que tenemos, ya en los casos favorables, queremos escoger, ¿verdad? Escogemos a una mujer, entonces tenemos 5 opciones. Ya escogimos una, solo nos quedan 4 disponibles. Ajá, y para escoger la segunda, escogemos una de esas 4. 5 por Por eso 4. multiplicamos 5 por 4. Ajá. La palabra clave aquí es que la presidenta queremos que sea mujer y ese conectivo lógico nos dice que hay que multiplicar. Y la segunda opción también queremos que sea mujer. Por eso multiplicamos las opciones. Ya. Gracias. Vaya. Entonces, este caso ilustra mucho cómo se hacen algunas formas de hacer escogitaciones sencillas cuando estamos calculando probabilidad. Y si ustedes ven, se presta mucho, ¿verdad? Lo que en realidad hacemos ahí cuando vamos en una comisión. Podríamos escoger una comisión o podríamos escoger una directiva, pero es diferente, porque en una directiva tenemos orden. Hay presidente, vicepresidenta. Por ejemplo, si yo, supongamos que tengo por la participación, la presidenta es la profesora Leula y vicepresidenta, profesora Yesenia. Ese es un arreglo. Si la señora Yesenia fuera la presidente y la señora Leula la vicepresidente, ese es otro arreglo. Entonces aquí se toma en cuenta el orden cuando es directivas. Por eso multiplicamos las opciones. Entonces, licenciado, la probabilidad de que sea mujer, si el vicepresidente sea mujer, es el 22%. Eso el 22%, ¿verdad? Muy bien. Imagínense que nos preguntaran cuál sería la probabilidad de que fuese hombre. Los casos posibles no van a cambiar, siguen siendo 90. ¿Cómo creen que calcularíamos la probabilidad para que fuera hombre? Presidente y vicepresidente también hombre. Sería igual el caso. El mismo, ¿verdad? Para la primera escogitación, 5 hombres disponibles. Escogemos uno y para la segunda escogitación nos quedan 4 igual, ¿verdad? Entonces ahí el número de casos favorables sería lo mismo, ¿verdad? Alguien puede decir, ¿y por qué no suma al 100%? Porque el otro caso sería el mixto, ¿verdad? Que sea presidente hombre y mujer vicepresidenta. Y lo contrario, ahí nos daría el restante, el valor que vamos a tener ahí, que fuera el caso mixto. Ahí completaríamos con el 100%. Bueno, veamos otro ejercicio de repaso. Hay 60 alumnos en un salón de clases, dice, de los cuales a 37 les gusta el fútbol y a 38 les gusta el básquet. Además, todos los alumnos les gusta al menos uno de esos deportes. O sea, al menos quiere decir o bien fútbol, o bien básquetbol, o los dos. Si se selecciona un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que solo le guste fútbol? ¿Y cuál sería la probabilidad que solo le guste el básquetbol? Entonces, vamos a ver si hacemos un pequeño diagrama como lo estuvimos haciendo en la clase anterior, ¿verdad? Vamos a representar los que representan fútbol. Fútbol sería F, ¿verdad? 37 alumnos. 37. Y los que les gusta el básquetbol
son otros 38. 38. Como hay casos mixtos, ¿verdad? Entonces la suma de estos números se pasa de 60, porque hemos contado 2 veces a los que les gustan los 2 deportes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hallar este valor, verdad? Los datos nos quedarían así, ¿verdad? Fútbol o básquetbol, uno o el otro, son 60. Y aquí vamos a hacer la resta, ¿verdad? Porque hay una intersección. En este caso vamos a calcular la fórmula, ¿verdad? Fútbol o básquetbol sería la probabilidad de fútbol más la probabilidad de básquetbol menos la probabilidad de los dos. Eso fue la formulita que vimos de la probabilidad conjunta. Entonces veamos qué conocemos. La probabilidad de que juegue fútbol la conocemos, ¿verdad? 37 de 60. La probabilidad de que juegue básquetbol la conocemos, 38 de 60. Y la probabilidad de que juegue los 2 deportes, esa no nos la han dado. Sí conocemos la probabilidad de que juegue al menos un deporte, que dice el ejercicio que son todos, 60 de 60. Entonces aquí podemos hacer el cambio, ¿verdad? Este lo vamos a poner aquí a la izquierda y el número del 60-60 lo vamos a pasar a restar. Entonces nos quedaría así. Podemos hacer este cambio de fórmula para calcular la probabilidad de que guste fútbol y basquetbol. Solo cambiamos. Miren, el que estaba restando pasó a la izquierda sumar y el que estaba a la derecha sumando pasó a restar. Entonces sería 37 de 60 más 38 de 60 menos 60 de 60. ¿Alguien se recuerda qué hacemos cuando todas las fracciones tienen igual denominador? Solo se traslada. Solo operamos los numeradores. Entonces sería 37 más 38 menos 60. O si tienen su calculadora, pues ahí ustedes lo ponen. Y nos quedan 15 de 60. Entonces, 15 de 60 significa que hay 15 alumnos que prefieren los 2 deportes, fútbol y basquetbol. Y el I ahí significa las 2 cosas, ¿verdad? O un cuarto simplificado o 0.25, 25% de los alumnos. Entonces, ahí tenemos la probabilidad conjunta. Ahora, a partir de esto, ya podemos calcular los datos que nos piden, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que solo le guste fútbol? A los 37 que seleccionaron fútbol, le vamos a quitar los 15 que gustan los 2 deportes, ¿no? Y nos quedan 22. Prestemos la atención a ese detalle. ¿Cómo hallamos esos 22? Como ya tenemos el dato de los que les podría gustar cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces ya no podemos repetir ese trabajo y lo vamos a restar a fútbol porque ya hay una posibilidad de 15 o 22 alumnos, ¿verdad? Ahí sería, no sé cómo se le llama esta palabra en lenguaje y literatura, va solo fútbol. Nos está poniendo una condición, ¿verdad? Sí, una condición. Entonces, de que es solo una eso. condición, ¿verdad? Solo fútbol. Entonces, los 15 que gustan de los 2 deportes, se los restamos y la probabilidad sería 22 de 60, .366. Y los que gustan solo básquetbol, a los 38 que dice que gustan básquetbol, le vamos a quitar estos 15 también que han escogido los 2 deportes. Y nos quedarían 23 de 60. Y ahí tenemos las probabilidades que nos están pidiendo. Entonces ahí la clave es hallar el diagrama de Venn. Ya con estos datos podríamos nosotros ubicar los valores. ¿Dónde encontró el 15? ¿De dónde lo tomó? El 15 nos salió de aquí, ¿verdad? De la fórmula de la probabilidad conjunta. 37 de 60 más 38 de 60. Le restamos los que gustan al menos un deporte, 60 de 60. Y de ahí nos quedó el 15 de 60. Muy bien. Ahí casi al final de la presentación, ¿verdad? De ahí nos quedó. Ya con esto podríamos hacer de nuevo el diagrama, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos en el centro ponemos los 15, los que gustan los 2 deportes? A la derecha ponemos los que gustan solo fútbol, solo básquetbol. Y esa sumatoria tendría que darnos 60, ¿verdad? Que serían 15 más 22 que gustan solo fútbol, más 23 que gustan solo básquetbol y suman 60. Y ahí se cumple la condición, ¿verdad? Que a todos en ese salón les gusta al menos un deporte. No hubo un solo alumno que diga, a mí no me gusta ni el fútbol ni el básquetbol. Todos escogieron 1 o 2 deportes. Eso significa al menos uno de esos deportes.
Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, consulta. ¿Sí? Esta es una posibilidad, ¿verdad? En el caso este, tendríamos la decisión de que 22 y 23 y a 15 juntos, ¿verdad? Pero en Sí. el caso, podría existir un tercer deporte y lo podríamos ver también bajo la misma circunstancia que estas dos. Sí, correcto. Ahí le agregaríamos un óvalo, una elipse al diagrama de Venn y ya puede haber la triple combinación, ¿verdad? Pero se complica un poquito más la fórmula, pero sí se puede trabajar con tres eventos. Y pasa en la realidad, ¿verdad? Podría ocurrir en este caso. Bueno, entonces vamos a ver la regla de la multiplicación, ¿verdad? Que es cuando estamos interesados en que ocurran dos eventos, la probabilidad de A y B. Y ese I es un condicional lógico, ¿verdad? Que cuando decimos esto y lo otro, es porque queremos que ocurran las dos cosas a continuación. Entonces, en este caso, lo que hacemos nosotros es multiplicar. Lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Dice el ejemplo de la siguiente forma. Un examen rápido consiste en una pregunta de falso y verdadero, seguido de una pregunta de opción múltiple con 4 respuestas posibles, A, B, C y D. Si ambas preguntas se responden con conjeturas, calcule la probabilidad de que las dos respuestas sean correctas. Entonces, entendamos el problema, ¿verdad? Vamos a la primera pregunta. Usted se somete al examen y tiene dos opciones, o es falso o es verdadero. ¿Cuántos casos posibles tendríamos ahí para escoger? 2. 50. Hay dos, ¿verdad? Y de eso solo uno es el correcto. Depende cómo nosotros lo hayamos hecho para los alumnos, bien puede ser el falso o verdadero. Y en el caso de la segunda pregunta, que es de opción múltiple, tiene 4 posibles 4. respuestas. Entonces ahí los casos posibles ya son 4, ¿verdad? Entonces, de esos 4, nosotros vamos a esperar de que uno sea el correcto, ¿verdad? Bajo esa condición. Entonces, quiere decir, ¿verdad? De que el evento A va a ser contestar correctamente la pregunta de falso y verdadero. Y el evento B va a ser contestar correctamente la pregunta de opción múltiple. Sus probabilidades entonces serían, para la de falso y verdadero, 1 de 2. ¿Por qué? Porque sabemos que solo la respuesta es la correcta. Correcto, una de 2, ¿verdad? O 0.5 o 50%, como ustedes le quieran decir. Para el segundo caso, ¿cuál sería la probabilidad de que sea acertar en la de opción múltiple? Con 4 opciones. 1/4, Lick. 1 de 4. 1 de 4, correcto, ¿verdad? O el 0.25%. Entonces, lo que queremos, ahí tenemos las probabilidades individuales, pero queremos acertar en la primera pregunta y en la segunda pregunta. Entonces, ese I nos dice que esas probabilidades tienen que multiplicarse. Por lo tanto, al multiplicar estos dos números, un medio por un cuarto, ¿verdad? Haciendo numerador por numerador o denominador por denominador. Si alguien utiliza números decimales, va a llegar exactamente a la misma respuesta. Acertar en la de falso y verdadero sería 0.50. Y acertar en la de opción múltiple sería 0.25. Entonces, al multiplicar esos dos decimales, pueden ver ustedes que llegamos a 0.125, que es lo mismo que 1 dividido entre 8. Yo escuché que alguien venía, pero no. Con relación a esto último, como lo que buscamos nosotros para, bueno, con la compañera que hemos estado trabajando, llegar entre 0 y 1, no pasarnos de ahí, por ejemplo. Sí, ese es un indicador de que vamos trabajando bien. Exactamente, entonces, si en algún momento, pues, nos pasábamos, por decirle así, por 0,1, no, entonces está mal, lo decíamos nosotros, Sí, pero viendo muy esta bien. parte acá. Gracias, ese es un teorema básico de la probabilidad, ¿verdad? Que va de 0 a 1. El evento imposible tiene una probabilidad de 0, ¿verdad? Y el evento posible, o el seguro, tiene un 100%, va el 1.0. Yo oigo que alguien quiere entrar, pero no le... Ah, bien, aquí. Vaya, entonces vamos a... ¿Dónde vamos? Aquí, ¿verdad? Continuamos y dice de la siguiente forma.
Nivel de confianza de encuestas. Las encuestas de opinión pública es un cómputo, dice que se maneja un nivel de confianza del 95%, lo cual significa que hay un 0.95 de probabilidad de que los resultados de la encuesta sean precisos dentro de los márgenes de error establecidos. Entonces, hay 6 organizaciones diferentes que realizan encuestas independientes. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que las 6 sean precisas dentro de los márgenes de error establecidos? Y vamos a analizar, ¿verdad? Si el resultado sugiere que con un nivel de confianza del 95%, podemos esperar que casi todas las encuestas estén dentro del margen de error establecido. Entonces, vamos a hacer primer evento, una encuesta, otra encuesta, otra encuesta, otra encuesta, otra encuesta y otra. Vamos a hacer 6 y cada una de estas tiene el nivel de confianza del 0.95. Entonces, para la primera encuesta, ¿cuál es la probabilidad de que tenga confianza? 0.95. Para la segunda encuesta, la probabilidad de confianza es el mismo número. Para la tercera también, 0.95. Para la cuarta también, 0.95. Para la quinta. Y lo mismo sería para la sexta encuesta. Entonces, como queremos que ocurra en los 6 eventos, esos 6 números hay que multiplicarlos. Y al multiplicar, ¿verdad? 0.95 por 0.95 por 0.95 por 0.95 por 0.95 6 veces, entonces nos da 0.7350. O si alguien tiene conocimientos matemáticos, sería 0.95 elevado a la sexta, sería lo mismo. Entonces nos da 0.7350, la probabilidad. Entonces vean ustedes que ya cuando queremos ese nivel de confianza en 6 encuestas, la probabilidad de acertar va disminuyendo. El 73%. Ajá, ya tendremos que todas las 6 encuestas tengan el mismo nivel de confianza, ya no es del 95%, sino que es del 73%. Porque en este caso, entonces podríamos decir, ¿verdad?, que ocurran varios eventos simultáneamente, esto significa. Entonces, en la segunda pregunta que dice, ¿verdad?, el resultado sugiere que con un nivel de confianza del 95%, podemos esperar que casi todas las encuestas estén dentro del margen de error establecido, y la respuesta sería no, ¿verdad? El margen de error aumenta, podríamos decirlo, porque de acertar disminuyó de 0.73. Tendría que estar cerca del 0.95 para que acerte. Ajá, entonces quiere decir está más lejos. Cada encuesta tendríamos que subirle del 0.99. Y para los compañeros de ciencias sociales, creo yo, que están más familiarizados con investigaciones, entonces ahí ya los investigadores buscan estrategias, ¿verdad?, para poder tener más confianza. Quizás las preguntas o la astucia del entrevistador para sacar la información. No sé, ¿verdad? Se me ocurren algunas ideas. ¿Sí? Vaya, pregunto yo, ¿por qué estas probabilidades se multiplicaron? ¿Qué nos dice que se tienen que multiplicar? Que lo que estamos buscando es llegar a ese porcentaje que nos piden. Ajá, y queremos que ocurran simultáneamente, ¿verdad? Estamos hablando de precisión en la primera encuesta y también en la segunda y también en la tercera y también hasta en la las cuarta, 6. hasta las 6, ¿verdad? Y eso. Entonces la palabra ahí significa multiplicación. Eso es en términos de probabilidad. Bueno, veamos, creo que aquí tenemos un pequeño ejercicio. Dice, determina la probabilidad de que al responder 5 preguntas de verdadero y falso, se obtengan 4 respuestas correctas. Miren, yo creo que a los alumnos así les pasa, ¿verdad? A nosotros, dice usted. No, bueno, en los quizzes no sé cuál es la experiencia que tuvieron, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Ahí se van haciendo y esa va a ser la práctica que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver, ¿cómo pudiera ocurrir que 4, pensemos en todos los casos posibles, que 4 preguntas sean verdaderas? Y sería 4 correctas y una incorrecta. Entonces, aquí sería un caso que la quinta sea la incorrecta. Otro caso que la cuarta pregunta sea la incorrecta. O que la tercera, o que la segunda sea la incorrecta, o que la primera sea la incorrecta.
Entonces quiere decir que podría ocurrir de 5 maneras. Esto se conoce como espacio muestral, ¿verdad? Podría ocurrir de 5 diferentes maneras el experimento. Entonces, de ahí, como las preguntas son independientes, ¿no? El nivel de certeza que yo tenga en la pregunta 1 no tiene nada que ver con la pregunta 2, o la 3, o la 4, o la 5. Entonces, la probabilidad de acertar, al ser de falso y verdadero, sería de 1/2. Y la probabilidad de fallar o de responder incorrectamente también sería de 1/2. Es decir, 0.5 de acertar y 0.5 de fallar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, vaya, entonces hoy vamos a multiplicar 5 preguntas, probabilidad. Lo que hemos aplicado aquí es la definición clásica de probabilidad. El 1 significa un caso favorable y el 2 de abajo significa los casos posibles, el falso o el verdadero. Entonces, para que salgan 4 correctas, tendría que ser acertar en la primera, acertar en la segunda, acertar en la tercera y la cuarta. Y la quinta es la que puede variar, ¿verdad? Podríamos ubicarla, ya vimos en los casos posibles, al inicio, al segundo, la tercera, la cuarta o la quinta. Entonces, hay 2 opciones. O sumamos 5 veces esta probabilidad. Si ustedes multiplican 1/2 o 0.5 5 veces, 0.5 por 0.5 por 0.5 por 0.5 van 4 por 0.5. Entonces sería 0.0325. Pero la incorrecta ya vimos que puede ir en las 5 posiciones. Entonces este número habría que sumarlo 5 veces o multiplicarlo por 5. Al multiplicarlo por 5 me salen 0.15625. Que sería el resultado. Hay un 15% de probabilidad de que al acertar así aleatoriamente las 5 preguntas de falso y verdadero, entonces lleguemos a la respuesta correcta. ¿Cómo le complicarían ustedes el nivel de contestar así al azar a los alumnos? ¿O qué harían en preguntas como estas para que la probabilidad de sacar buena nota al azar sea más difícil para los estudiantes? Apliquemos ahí la probabilidad en las evaluaciones. ¿Qué haríamos? Miren, esto es cuando solo es de falso y verdadero. Solo hay 2 opciones. No sé si recuerdan aquel programa que eliminaba 2 de las 4 opciones, eliminaba 2 falsas, ¿no? Y nos quedaba una verdadera y una correcta. Y eso era como un bonus, una ayuda, ¿verdad? Que se nos quiten 2 falsas. Entonces, ¿cómo sería para disminuir la probabilidad de tener éxito al contestar aleatoriamente? ¿Qué podríamos hacer? Tener menos respuestas. Ajá, menos respuestas correctas, ¿va? Significaría, por ejemplo, imagínense, ya en la PAES tiene 4 opciones tradicionalmente, ¿va? No recuerdo yo que en algún momento haya traído 5. Pero si le aumentamos a 5, ¿verdad? Entonces ya sería mucho más difícil. Con 4 opciones, la probabilidad de acertar es 1 de 4. 0.25. Si ponemos 5 opciones, ya la probabilidad de acertar sería 1 de 5. Ya es 0.20. Entonces, cuantas más opciones pongamos, menos es la probabilidad de acertar aleatoriamente. Es decir, así en buen español, como decimos, al tin marín, ¿verdad? O al azar. A ver qué me sale, ¿verdad? Entonces, ahí está. Bueno, analicemos el caso. Veamos si tenemos alguna duda, consulta. Con relación al 532, eso nos va a ayudar la calculadora, ¿verdad? Pero va a depender del Sí, tipo que ahí, tengamos. ahí multiplicamos si lo hacemos con fracciones, el 1/2 por 1/2. Aquí multiplicar fracciones es fácil. Multiplica los de arriba, 1 por 1 por 1 por 1, sigue siendo 1. Y abajo 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Al final de Sí, multiplicar el por 5 5, por 1. de ahí resultó el 532. O sumado 5 veces o multiplicado por 5.
De ahí, acuérdense de lo que decimos a los niños en básica, ¿va? Que la multiplicación es una suma abreviada. Así es, ¿verdad? Entonces, o sumamos 5 veces o multiplicamos por 5. Cualquiera de los dos métodos, ahí está. Nos llevan a lo mismo, ¿verdad? Los dos Sí, métodos nos llevan a correcto. lo mismo. Llegamos a la misma respuesta. Bueno, entonces, veamos ahora qué significa el tema de probabilidad condicional, ¿verdad? Una condición es que aquí, ¿verdad? Primero tiene que dar esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Nos vamos de vacaciones, le dicen hoy los papás en junio, ¿verdad? Si me celebran el Día del Padre, si no, no hay vacación, ¿verdad? Esa es una condición. Entonces, se mantiene la idea aquí en probabilidad condicional. Dice que la probabilidad de A sobre B o A pleca B representa la probabilidad de que ocurra un suceso, de que un suceso B ocurra después de suponer que el suceso A ya ocurrió, ¿verdad? Entonces podríamos leerlo, ¿verdad? Podemos leer, dice, B sobre A, la probabilidad de B, dado que ya ocurrió B. Ah, perdón, que sería el último. Entonces el que está abajo de la pleca es el que ya ocurrió. Y eso nos cambia, ¿verdad? Ya veremos un ejemplo que lo que nos cambia es el espacio muestral. Realmente es bastante sencillo. Aquí vamos a definir, ¿verdad? Que dos sucesos A y B, dice, son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro. Entonces, por ejemplo, veamos en la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué sería independiente? Veamos la probabilidad de que el profesor llegue a la escuela a trabajar, asumimos que es independiente de la probabilidad de que el alumno llegue a la escuela, ¿verdad? Es decir, no habría un nexo o algo que los conecte y podamos decir que hay, sí, algo que ver, ¿verdad? Asumimos que no, ¿verdad? O sea que serían como dos caminos diferentes. Como dos caminos diferentes, ¿verdad? Que no tienen nada que ver uno con lo otro, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos independencia estadística. No afecta la ocurrencia del otro fenómeno. Ahí hablamos de independencia estadística. Veamos un ejemplo. Una encuesta dice entre la clientela de una heladería que solo oferta helado de fresa y helado de chocolate, muestra los siguientes resultados. Ahí lo que escogieron cada uno de ellos. Entonces, los sabores son fresa y chocolate, hombres 12 y 36 y mujeres 39 y 13. Si hacemos las columnas, ¿verdad? Como una tablita de contingencia, hombres 48, mujeres 52. Por sabor sería 51 escogieron fresa y chocolate 49. El total de encuestados es de 100. ¿Cuál es la pregunta? Si nos interesara saber cuál es la probabilidad de que al entrar una clienta a la heladería adquiera un helado de fresa, es decir, estamos interesados en la primer fila, dado que ya sabemos que es mujer. Entonces ahí cambia la cosa, ¿verdad? Esta es la condición. Ya sabemos que es mujer. Y mujeres nosotros sabemos que en este grupo de encuestados tenemos 52. Esa es nuestra población, nuestro objeto. Ya no son 100, sino que son 52 los casos posibles. Entonces, si lo hacemos en un diagramita de Venn, sería como que lo tengamos así, ¿verdad? Mujeres tenemos 52. De estas 52, 39 escogieron fresa y 13 escogieron chocolate. Entonces, las 52 mujeres son nuestro espacio muestral, nuestros casos posibles. ¿Cuáles serían los favorables? ¿Las 39 que escogieron fresa o las 13 que escogieron chocolate? Las 39 que escogieron fresa. Las 39 que escogieron fresa. Por lo tanto, la probabilidad sería eso, ¿verdad? Que les guste fresa, dado que ya sabemos que mujer serían 39 de 52. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál fue nuestro espacio, nuestros casos posibles? ¿Cuáles fueron? Eran 100. Ajá, pero eso lo descartamos, ¿verdad? Correcto, porque Ajá. ahora solo tenemos 52. Correcto. Que son Y mujeres. lo que nos dice es aquí, ¿verdad? La condición Dice de que vamos a que, que prefiera fresa, dice, dado que es mujer. Entonces ese dado que ella nos dice, cambie su espacio muestral. Ya no es 100, sino que son las 52 mujeres. De estas 52, ¿cuántas prefirieron fresa? 39.
39. Y entonces, de aquí podemos deducir, ¿verdad? El diagrama de Venn, todo este óvalo amarillo, nuestro espacio muestral. Y las que cumplen las dos características, ser mujer y haber escogido el lado de fresa, esos serían nuestros casos favorables. Es decir, la intersección de los dos conjuntos. Entonces, de aquí deducimos la fórmula. Este sería el decimal que cuando sean probabilidad condicional vamos a dividir. Los casos favorables serían los que cumplen las dos condiciones, que preferían fresa y son mujeres, 39. Y los casos posibles es la condición, las 52 mujeres. Vaya, entonces, este ejercicio es como para introducir la fórmula de cómo se calcula la probabilidad condicional. Ya en fórmulas matemáticas nos quedaría de la siguiente manera. Dice que cuando tenemos dos eventos A y B y se está interesado en encontrar la probabilidad de que suceda el evento A, suponiendo que ya sucedió el B, se escribe así, ¿verdad? Esta es la nomenclatura, probabilidad de A dado que ya ocurrió B. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir, ¿verdad? Nuestro espacio muestral sería lo que ya ocurrió, el número de elementos de B, y nuestros favorables serían los que cumplen las dos condiciones, A intersectado B. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el espacio muestral. ¿Quiénes van a ser los posibles? Los que... muy bien, dice el compañero José Vladimir, quiere entrar, ¿verdad? Pero yo le intento acertar y no veo. Vaya, entonces este es en fórmula. Sigue siendo una definición, es lo mismo, yo no tengo acceso a WhatsApp ahorita, no sé si alguien puede y le dice que haga la solicitud para ingresar de nuevo, por favor. Y vamos a estar pendientes ahorita de darle acceso. Vaya, ahorita le escribo yo. Bueno, gracias, muy amable. Entonces, veamos un ejemplo. Sí. Vale, hoy sí, ya lo tenemos aquí. Bienvenido. Dice, el problema dice, probabilidad condicional. Los resultados de una encuesta sobre profesionales se muestran en la tabla. Calcula la probabilidad de que al elegir una persona que sea mujer matemática, dado que se ha elegido una mujer. Y la tablita que se presenta es la siguiente. Las opciones son médico, matemático y oficios del hogar. Mujeres, hombres y total. Entonces estamos hablando de un total de 147 personas encuestadas. 77 mujeres, 70 hombres. Si lo vemos por profesión, 71 médicos, 46 matemáticos y 30 que se dedican a los oficios del hogar. Ahora, ¿qué nos pregunta? Calcular la probabilidad de que al elegir una persona sea una mujer matemática, dado que se ha elegido una mujer. ¿Cuál es la condición? Que sea matemática. Dice, calcule la probabilidad de que al elegir una persona sea una mujer matemática, dado que. Que sea mujer. Que sea mujer. Dado que. Dado que, ¿verdad? Eso es lo que ya ocurrió. Entonces quiere decir que los que vamos a centrar la atención serían en la primera columna, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tenemos disponibles en este grupo? 77. Ajá, esos son nuestros casos posibles. Ahora veamos, ¿cuántas de esas 77 cumplen las dos condiciones? Que sea mujer y que sea matemática. 22. 22. Entonces ahí está la probabilidad, ¿verdad? Que sea mujer matemática, dado que es mujer, entonces va a ser 22 dividido sobre 77. Y ahí está, bien. La fórmula no es para nada complicada. Pero Lick, no nos vaya a poner un ejercicio sin el cuadro porque entonces ya nos complica la No, vida. no, tiene que haber los datos, ¿verdad? Pero siempre veámoslo de esa manera. La condición es nuestros casos posibles, ¿verdad? Dado que es mujer, bueno, ¿cuántas mujeres hay en este grupo? 77. Entonces este número va a ir abajo. ¿Y cuál va a ir arriba? Correcto. Los que cumplen las dos condiciones, ¿verdad? Que sea mujer y matemática. Solo son estas 22, ¿verdad? Y luego dividimos el 22 de 77.
La nomenclatura de aquí arriba, no se preocupe, ¿verdad? Quien la entienda, excelente, y quien no la entienda, no se preocupe, porque no es ese el objetivo de este curso. ¿Sí? Bueno, aprovechando la tabla, imagínense que preguntemos, ¿verdad? ¿Cuál sería la probabilidad de que sea hombre médico, dado que es hombre? 70 posibles casos y Ajá. 31 para poder operar. Ahí estamos, muy bien, excelente, va. Yo por vos no lo conozco. ¿Quién fue el último que habló? Néstor Carías. Ah, Pero va. Néstor ha estado hablando, no presta No, la este profe anda volando ahorita en probabilidad condicional. Ha venido con todo. Así es que no está difícil, ¿verdad? Solo eso podemos hacerlo. De esta tablita, miren, preguntamos. Vamos a ver, hoy le vamos a dar la oportunidad a una compañera, se la vamos a poner fácil. ¿Cuál sería la probabilidad que sea mujer y de oficios domésticos, dado que es mujer? Dado que es mujer. 15 sobre 77. 15 sobre 77. Muy bien, ahí lo tenemos, ¿verdad? 77 mujeres y el otro, ¿verdad? Muy bien. Vaya, ¿y cuál sería la probabilidad de que sea hombre y matemático, dado que es hombre? 31 sobre 70. 24. 24 sobre 70. 24 de 70, ¿verdad? Sí. Ahí el 24 es el que cumple las dos condiciones, ¿verdad? Es hombre y es matemático. Y los de nuestro interés serían 70. Entonces, miren, no está nada difícil. Hagamos ya el examen de la condicional, ¿verdad? Saquémonos 10. ¿Sí diga? No. Vaya, vamos a ver ahora de que en algunos casos podemos aplicar hay una variante de la probabilidad condicional, ¿verdad? Y dice que en algunos casos es posible calcular la probabilidad de dos eventos, el I del que hemos estado hablando, ¿verdad? Cuando hay una condición. Entonces, aquí vamos a seguir multiplicando y vamos a ocupar la probabilidad de la condición, ¿verdad? Veamos cómo se ocupa en este caso el valor. Dice, un gerente necesita enviar 2 empleados para asistir a una capacitación sabatina. En la oficina hay 8 empleados disponibles, 3 de los cuales son mujeres. Entonces, hay 5 hombres. Para efectuar la elección, el gerente escribe sus nombres en papelitos y los deposita en una bolsa. Luego, un papelito después del otro. Entonces, determine la probabilidad de que los papelitos tengan el nombre de hombre. Entonces imaginemos la situación, ¿verdad? 8 empleados y usted le hace un papelito a cada uno de ellos. 3 mujeres y 5 hombres. Y vamos a ir sacando un papelito para sacar, dice, los 2 que vamos a ir a enviar. Entonces, para la primera escogitación, ¿cuántos papelitos tengo yo disponibles? Vamos a sacar los casos posibles. 8. 8, ¿verdad? Entonces, sacamos un papelito. Como son los posibles, no nos importa qué salió. Para la segunda escogitación, ¿cuántos quedan? 7. 7, ¿va? Entonces, 8 por 7, el número de casos posibles va a ser 56, ¿verdad? Es como que nosotros, ¿verdad? El primer papelito dice que lo hagamos, tiene nombre de hombre. Entonces serían 5 de 8, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Cinco de 8. Silencio. Sí, vaya. Para la segunda escogitación ya solo nos quedan 7 papelitos, porque ya sacamos uno. Entonces, queremos que los 2 papelitos tengan nombre de hombre. Entonces, para el segundo, para que salga en nombre de hombre, ya serían los casos posibles 7 y nombre de hombre ya solamente quedan 4. Entonces, 4 de 7 sería 0.571. 4 de 7. 571. Entonces, como queremos que ocurra que el primer papelito tenga nombre de hombre y el segundo papelito nombre de hombre, entonces tenemos que multiplicar esos dos números decimales.
Y sería 5 octavos por 4 séptimos, 20 de 56, 10 de 28, sacándole mitad, ¿verdad? 5 de 14, otra vez mitad. O se van ustedes de un solo con los números decimales a la calculadora y multiplican. 0.625 por 0.571. Y me da 0.3568. Y aproximado 0.3569. Entonces, vean que aquí es condicional, ¿verdad? Porque en la segunda, ¿verdad? Dado que el primer papelito es hombre, ¿qué cambió? Nuestro espacio muestral, ¿verdad? Ya no tenemos 8 papelitos en la bolsa, sino que solo tenemos 7. Y de igual manera, ¿verdad? Nombres de hombres, ya no hay 5 en la bolsa, sino que solamente quedaron 4. Entonces, veamos ahí si hemos entendido bien todos o no hay alguna consulta. Todo bien. ¿Todo bien? Vaya, alguien podría hacerlo, calcular por la probabilidad clásica, ¿verdad? El número de casos favorables posibles serían 8 para la primera extracción y 7 para la segunda. 8 por 7 es 56, es el que está aquí abajo. Como que del puntero va a ser este 56 que ustedes pueden ver aquí. Es el 8 por 7. Y los casos favorables serían 5 nombres de hombre para la primera extracción y luego 4. Entonces 5 por 4 me da este 20. Entonces también sería otra manera de poderlo hacer. Casos favorables 20, entre los casos posibles 56. Y perfectamente van a llegar a la misma respuesta. ¿Sí? Excelente. ¿Estamos de acuerdo? Vaya, muy bien. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, en la evaluación de un programa de capacitación docente, una dirección descubrió que de los 50 docentes que recibieron el bono anterior, 20 habían acudido a un programa especial de capacitación de enseñanza virtual. La dirección tiene a cargo 200 docentes. Sea B el suceso de que un docente recibió un bono y S el suceso de que acudió a la capacitación especial. Y nos piden allá la probabilidad de B. Entonces, interpretemos la información, ¿verdad? 50 docentes dice que recibieron un bono anterior y 20 habían acudido a un programa especial de capacitación. Entonces, de los 200 que tenemos en total, queremos recibir, ¿verdad? El evento que recibió el bono y esta palabra "y" es la que aquí hace la magia, ¿verdad? Queremos que ocurran las dos cosas. Acudió a la capacitación y también recibió el bono. Ese sería el evento que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso, ¿verdad? El primer valor sería, ¿verdad? La probabilidad de que acudió a la capacitación. Recibió el bono, perdón, sería lo primero. Nos dicen que son 50 de 200. 50 de 200, si simplificamos, es lo mismo que 1 de 4. O si usted lo hace en la versión decimal, es 0.25. Eso es los que recibieron el bono. Ahora, la probabilidad de que recibió, dice, 20 habían acudido a un programa de capacitación virtual. Entonces sería que recibió, perdón, el bono, dado que acudió a la capacitación. Aquí ya nos cambia la situación, ¿verdad? Ya no los casos posibles ya no son 200, sino que nos vamos a dirigir a los 50 que recibieron el bono anterior. Entonces, de esos 50, ¿cuántos asistieron a capacitación? 20. Entonces, esa probabilidad 20 de 50 es lo mismo que 2/5, o su versión decimal sería 0.40. Y nos están pidiendo la probabilidad que ocurran las dos cosas, ¿verdad? Aquí está Lee, que recibió el bono y acudió a la capacitación. Entonces, fácilmente estos dos números los vamos a multiplicar. Y el resultado sería, si lo hacen en decimales, fácilmente
punto 25 por punto 40. Recibió el bono y acudió a la capacitación. Punto 10. Si lo hacemos en fracciones, 1/4 por 2/5 sería 1 por 2, 2 y 4 por 5, 20. Mitad 1 y mitad 10. Y ahí tenemos las probabilidades. ¿Sí? Lick, en la simbología que ha puesto Ujú. P al inicio, que antes Sí. de la palabra solución, Sí. dice probabilidad de solución de que es el evento ese, ¿verdad? Sí. Dado que ya está B, ¿es equivalente o es igual decir la simbología que tiene la par, probabilidad de B intersectado con C? En ese ¿O caso es queremos, simbología distinta? en ese caso La lo que, pleca. Sí, la O pleca. sea, la pleca. Ajá, S esta pleca B y S es, intersectado B. ajá, Ajá. S significa acudió a la capacitación, entonces sería Ajá. probabilidad Dado de que que ocurrió a la capacitación, dado que recibió el bono. recibió un Entonces, bono. ajá, dado que esa es la condición. Por eso el espacio Ah, muestral cambió, ¿verdad? Ya no es 200, sino que es 50. Entonces la simbología es diferente, ¿verdad? El dado Ajá, que con correcto. el interceptado. Sí. Ok, gracias. Entonces ahora, cuando nos preguntan, ¿verdad? Nos pedían esta probabilidad, punto 40. Y la probabilidad de que ocurran los dos sucesos, pues ahí sería donde multiplicamos las dos probabilidades que nos están dando. ¿Sí? Vaya, entonces en algunos casos puede No lo cambie, aplicarse. no lo cambie, porque le voy a copiar eso ahorita. No lo cambie. Vaya. En algunos casos lo que cambia es el fenómeno, ¿verdad? Y lo podríamos ocupar. Por ejemplo, en el mismo día se me ocurre, ¿verdad? Sabemos que, vamos a ver, estamos en invierno. Tenemos la probabilidad de que llueva y tenemos la probabilidad de que, ¿qué otra sería? Que una calle una calle esté cerrada por momento. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurran las dos cosas? Entonces tendría que multiplicar las probabilidades. La probabilidad de que llueva por la probabilidad de que cierren determinada calle. Esa sería la probabilidad de que ocurran las dos cosas. Si es una o la otra, entonces haría la suma de las dos probabilidades. Ya lo copié. Una consulta. Sí. O sea, el ejemplo que acabo de dar, la clave es de que veamos de que ninguna probabilidad tiene nada que ver con la otra, ¿verdad? Porque puso de ejemplo la lluvia y la calle cerrada. Y es por eso que Son independientes. son independientes. Correcto. Y ahí se multiplican. La palabra clave es la I, multiplicar. Y si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva o la calle esté cerrada? Entonces ahí tendríamos que hacer la suma porque son eventos independientes. Muy bien. Bueno, vamos a, creo que no sé si es este. Sí, vamos a cerrar con este ejemplo y dice de la siguiente forma, siempre con probabilidad condicional. La probabilidad de que un programa de televisión sea visto por un hombre casado es de 0.30. La probabilidad de que sea visto por una mujer es de 0.40. Y la probabilidad de que un esposo vea el programa cuando su esposa lo ve es de 0.7. Ahí está la condición. Entonces, calcula, dice, literal A, la probabilidad de que una pareja casada vea el programa. Literal B, la probabilidad de que una esposa vea el programa, dado que el esposo lo ve. Y el literal C sería la probabilidad de que al menos uno de los esposos vea el programa. Entonces veamos qué datos se nos están dando. La probabilidad de que un programa de televisión sea visto por un hombre casado, 0.30. Primer dato. La probabilidad de que sea visto por una mujer es de 0.40. Y la probabilidad de que un esposo vea el programa cuando, esa es la condición, ¿verdad? Su esposa lo ve es 0.7. Entonces quiere decir que estos datos que se nos están presentando lo podríamos representar, ¿verdad? El evento A va a ser el programa es visto por una mujer casada, 0.40. El evento B, el programa es visto por un hombre casado. Entonces la probabilidad de B nos dijeron que es de 0.30. Y la probabilidad de que lo vea un hombre casado, dado que su mujer lo está viendo, es de 0.7. Entonces aquí pueden ver ustedes
la simbología, probabilidad de B, dado que ocurrió A, ¿verdad? Esto es de punto 7. Entonces, cuando dice en el literal abra, la probabilidad de que una pareja casada lo vea, significa que lo está viendo el esposo, dado que lo ve la esposa. Están los dos juntos. Entonces, estas probabilidades, la probabilidad de que lo vea a la esposa y la probabilidad de que lo vea el esposo, dado que la esposa lo está viendo, hay que multiplicarlo. Punto 4 por punto 7. Y ahí llegamos a la respuesta que sería el punto 28. ¿Por qué se multiplica? Porque queremos que ocurra el esposo ve el programa y también la esposa. En este caso es cuando las dos cosas se dan al mismo tiempo, ¿verdad? Correcto, es simultáneo. Ajá, que ocurren las dos cosas a la misma vez, ¿verdad? Por eso multiplicamos ahí. Para la segunda pregunta sería la probabilidad de que una esposa vea el programa, dado que el esposo lo ve. Ahora la condición cambia, ¿verdad? El esposo lo ve. Entonces, en este caso sería, ¿verdad?, la probabilidad de que ocurran las dos cosas, dado que el esposo lo ve. La probabilidad de que el esposo lo ve es nuestro espacio posible ahora, los casos posibles. Y el indicado nos dice, la probabilidad de que un programa de televisión sea visto por un hombre es de 0.3. Por eso está aquí abajo. Ahora, ¿qué probabilidad es la que cumple las dos condiciones? A y B. Lo calculamos en el literal anterior, ¿verdad?, que sería el punto 28. Entonces son nuestros casos favorables. Al hacer la división sería punto 28 entre punto 3. Y ahí nos da una probabilidad del punto 93. Esta sería la probabilidad de que una esposa vea el programa, dado que el esposo lo ve. Y vámonos al último caso, la probabilidad de que al menos uno de los esposos lo vea. Esto significa, lo está viendo el esposo o la esposa o los dos. Entonces aquí vamos a ocupar el teorema de la probabilidad conjunta, la probabilidad de A unido B, ¿verdad? Sumamos la probabilidad de A más la de B y le restamos la intersección, ¿verdad?, que ya la incluyen estos otros dos. Entonces sería punto 4 más punto 3 y el punto 28 del literal A se lo vamos a restar. Entonces sería punto 70 menos punto 28. Esta probabilidad sería de punto 42. Y ahí tenemos ya representados los valores, ¿verdad?, en este caso de las probabilidades. No sé si hay alguna consulta, alguna duda o algo. ¿No? Bueno, Yo para de- ayuda, como siempre, ¿verdad?, les comparto ahí Sí, iba a decir, compañero. No, de momento ya estamos, bueno, Ya yo está. ya agarré, solo tengo preguntas, pero no de esto, Lick. Vale. Entonces voy a cerrar el tema, ¿verdad? Y luego nos quedamos ahí en las consultas, ¿no? Vamos a tener la grabación.